Muy bien, hoy vamos a estar viendo la enseñanza o lección número 13 y número 14. Para nosotros es importante poder centrar nuestra mirada en el Señor, poder poner nuestros ojos, que se entiende, ¿verdad? Que estamos hablando de la fe, esa misma fe que Jesús ha puesto en nuestras vidas para confiar en Él, acercarnos a Él y saber que los planes del Señor para nuestra vida son perfectos. Entonces, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, llegando a el cristianismo, a los seguidores del Señor Jesús, teniendo ya como líderes a los apóstoles y también a los discípulos de los apóstoles, nos damos cuenta cómo el Señor ha tenido el cuidado de su pueblo y de su iglesia desde siempre, para usar este término, porque el Señor nos ha cuidado siempre en nuestra vida cristiana. En esta lección que vamos a ver, la 13, habla acerca de las instrucciones, o sea, puede también entenderse como órdenes, puede entenderse como reglas. Estamos hablando de la acción de instruir. Estamos hablando de que se le encarga a los administradores que lo hagan correctamente, que sean buenos administradores de la gracia de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, ¿sí? Dice el versículo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. ¿Y qué dice, hermanos? Y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando el apóstol Pedro menciona estas palabras a las que vamos a hacer énfasis de entrada, más el fin, y dice, más el fin se acerca. Bueno, esta sección empieza con una promesa para los fieles y es una advertencia para los infieles. El fin de todas las cosas se ha acercado, según el versículo 7. Estamos hablando nosotros que han pasado 2000 años. Y también el apóstol Pablo usó unas palabras donde dice y nos da a entender que está más cerca la venida del Señor Jesús que cuando creímos. Debemos nosotros recordar quién es Dios, quién está sujeto a quién, el tiempo a Dios o Dios al tiempo, eso es obvio. La Biblia nos enseña que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si nosotros hablamos de 2000 años, la Biblia nos apoya cuando decimos para el Señor son como 2 días. O sea, es lo maravilloso de las enseñanzas o de las instrucciones que se nos dan. Y aquí se hace la advertencia para los fieles y para los infieles. Entonces, se está hablando, ¿sí?, del retorno de Cristo a la tierra. Estamos hablando de la segunda venida. Esto también lo trata Pedro, o lo trató Pedro en el capítulo 1, versículos 5 y 7, en el 4:13 que ya leímos y estamos, perdón, 4:13 que vamos a ver, 17, 5, 1 y 10, por mencionárselos. Y entonces es fuerte la enseñanza acerca de la segunda venida, ¿sí? Hay otros escritos bíblicos que nos hablan de ello. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo que es maravilloso, pero que nos lleva a nosotros a estar siempre preparados, porque no intenta Pedro fijar fecha, pero él está indicando la cercanía, más el fin de todas las cosas que dice, se acerca. Entonces, está hablando de la cercanía.
al igual que Santiago 5:8, ese sí les voy a pedir que lo busquemos, por favor. Santiago 5:8, fíjese lo que dice, tiene relación con lo que estamos viendo. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nosotros tenemos que entender el contexto de algunas palabras como la paciencia, el de confiar en el Señor, porque a veces pensamos que nos habla de nuestra paciencia y nuestra paciencia a veces cae en impaciencia. Nos dice, debemos de ser pacientes para esperar en los tratos, ser paciente en los procesos de Dios, pero queremos que el Señor maneje nuestra paciencia para su venida, pero estamos hablando de que en la paciencia del Señor nosotros tenemos que seguir confiando, tenemos que esperar que sea esta manifestación gloriosa. ¿Estaremos con vida? ¿Estaremos durmiendo? No lo sabemos. Lo que sí puedo decirles es que no debemos de cansarnos de hablar de este acontecimiento glorioso, porque también hay otras personas que no se cansan de hablar mentiras y de poner fechas. Hace un par de semanas en las noticias salía, se los he comentado, fíjense cómo se va engrandeciendo la mentira, que una iglesia había recibido permiso de parte de Dios. Yo lo considero, con todo respeto, una tontería. El vender terrenos en el cielo. Otros decían terrenos en la luna. Algunos relacionados con estas declaraciones dijeron que el Señor Jesús vino el 17 de septiembre del 2024. Yo no lo estoy diciendo como una afirmación, sino como un comentario. Estamos a 18 de septiembre de 2024, lo que quiere decir que si ellos tienen razón al poner fecha, nosotros nos quedamos. Entonces, aunque pareciera algo sencillo, hay personas que por no escudriñar las escrituras creen cualquier enseñanza. Entonces, nosotros tenemos que ir directamente a las escrituras, ser diligentes, profundizar en el mensaje del Señor, observar qué dice para llegar a una correcta interpretación y aplicación. Entonces, Pedro no intenta fijar una fecha, pero dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. El punto uno de este versículo que lo desglosé de esta manera, dice, sed pues sobrios. La palabra sofroneo, de tener la mente cabal, quiere decir una mente sana, figurativamente moderado, sobrio, cabal, tiene que haber cordura, estar cuerdo, ser prudente. Todo esto lo enriquece el verbo sofreo para nosotros, castellano, español, para ayudarnos a entender qué mente es la que nosotros debemos de tener, la mente cabal, sana y moderada. Por eso dice que debemos de estar sobrios, tener una mente sana para ir a las escrituras, para comprender y entender el mensaje y vivirlo de esa manera. Entonces, también les dice Pedro a la audiencia a la que le escribía, pero se entiende que hoy también nos habla a nosotros, que estamos esperando la venida del Señor Jesús. Y velad, el verbo es nefo, abstenerse de vino, porque toda persona que se vuelve una bebedora de vino o toma vino y ya no tiene una mente cabal, ya no está en su sano juicio, no piensa correctamente ni ve y tampoco puede interpretar las cosas de manera correcta. Entonces dice que se debe se refiere a abstenerse de vino, pero se emplea metafóricamente de
una vigilancia moral. Debemos estar vigilándonos constantemente, estando preparados para ese encuentro glorioso. Por eso hay versículos que nos enseñan a entender que debemos de pedirle al Señor que nos examine y que si hay algo malo en nosotros, pues nos ayude a quitarlo. Y se traduce en velad en oración. Ahora, nosotros a veces nos vamos a la definición más sencilla cuando hablamos de oración, que es hablar con el Señor, pero también es pasar un tiempo glorioso y maravilloso con el Señor, hablando con Él, pero también escuchándolo, poniendo atención a las maravillosas palabras. Una persona una ocasión decía, imagínate yo enfrente del Señor Jesús. Yo no me perdería ninguna de sus enseñanzas. Estaría pendiente a su voz, a sus indicaciones. Yo estaría dispuesto a decirle sí a todo. Yo no fallaría como falló Pedro. Yo no lo negaría como lo negó Tomás. Pero no es cierto. O sea, no podemos nosotros hacer ese tipo de afirmaciones porque hoy es nuestra realidad y nosotros debemos de ser sobrios, debemos de velar y debemos de estar en comunicación constante con el Señor para escucharlo. La oración, dice, tiene una alta prioridad en la persecución que vamos a hablar. Debe ser una comunicación clara, razonable y seria con Dios. Imagínense, nosotros estamos tomando una clase de una realidad que pasó en la vida de Pedro y de los cristianos de esa época. No es lo mismo decir la oración tiene una alta prioridad en la persecución. Nosotros estamos en la mayoría en la comodidad de nuestra casa, pero debe prepararnos, así como ellos fueron preparados por su comunión con el Señor. Entonces, yo debo tener una comunicación clara con el Señor. Mi mente, mis ojos, mi corazón se encuentran así, ser razonables. Debemos de ser serios con Dios. Nos encontramos de esta manera. Ellos estaban sufriendo y estarían a punto y se hizo realidad una persecución. Bueno, ¿en qué tiempo estamos nosotros? Independientemente del tiempo en el que estés ahorita, tu comunicación con el Señor tiene que ser clara, razonable y seria con Dios. Pasar el tiempo necesario con el Señor. Mañana, en la mañana, en la tarde, en la noche. Tiene que ocupar un lugar muy especial en nuestra vida la oración. Entonces, nos tiene que llevar este pensamiento o lo que está tratando de comunicarnos hoy a nosotros Pedro y lo que quiso comunicarle a los primeros cristianos o los destinatarios originales. Se acerca el fin de todas las cosas. Imagínense escuchar estas palabras en medio de una persecución donde están viendo a sus hermanos morir. Tomaría mucha relevancia. El fin de todas las cosas se acerca. El Señor Jesús viene por nosotros. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, aunque ahí tenemos el estudio, no se adelante, vayamos viéndolo con calma para tomarle importancia a las palabras que vamos a resaltar. Tener entre vosotros ferviente amor. Sabemos que amor está hablando del amor de Dios, estamos hablando del ágape, pero también usa la palabra ferviente, que en griego es ektenes, que es estirado o esforzado.
se usaba para describir los músculos tensos de un atleta que se esforzaba por ganar una carrera. Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Había en Pablo un ferviente amor por la iglesia, por Cristo, por Dios, por nosotros, que por Dios primero terminó la carrera y porque fue un instrumento escogido por Dios. Entonces, en estas líneas nos dice Pedro a nosotros y a sus destinatarios originales. Debe haber entre ustedes, la iglesia, los cristianos, un ferviente amor. El amor no egoísta del cristiano y la preocupación por otros debe practicarse hasta el punto de dar sacrificalmente para el bien de ellos. Y pudiéramos decir, bueno, es difícil, pero nosotros, si tomamos en cuenta esta palabra, dar, Dios dio a Jesús, ¿cierto? Y Jesús dio su vida, se sacrificó por cada uno de nosotros. Entonces es nuestro ejemplo que ha dejado las pisadas para que nosotros lo sigamos en cuanto a practicar este amor que es capaz de sacrificarse por quién, por tu hermano. Por eso Jesús dijo que debemos amar a Dios, que es el primer y grande mandamiento, pero también el amar al prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús, sabio, Jesús sabía perfectamente, aún no podemos decir que no en esta afirmación, ya conocía nuestros argumentos, es difícil. ¿Cómo puedo amar a alguien que no me ama? Es difícil sostener este amor que puede cubrir en multitud de pecados, que puede restaurar. ¿Cómo? Bueno, Jesús se entregó y lo repetimos en algunas clases. Cuando él estaba en la cruz, dijo, Padre. ¿Y se acuerdan lo que dijo Juan? Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Padre, perdónanos. Y también habíamos compartido que el que está preparado para amar, está preparado para perdonar. Y el que perdona es porque ama. Entonces, nos mandan a nosotros a tener un ferviente amor, un amor que debe esforzarse todos los días, pero estamos hablando de ese amor que es puesto por Dios, que ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, es difícil amar a aquellos que son difíciles de amar. Es difícil amar a aquellos que no nos aman, pero hemos recibido este mandamiento de parte del Señor. ¿Por qué? El amor cubrirá multitud de pecados. Esta clase de amor que se mantiene con esfuerzo, o sea, no es ciego, sino que ve y perdona los errores. Estamos hablando del pecado. Sabemos que perdonar para ser justificados, esto únicamente lo puede hacer Dios, pero estamos hablando de perdonar los errores, pecado de otros. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla el amor cubrirá? Ustedes saben y sabemos que Jesús vivió y murió bajo la ley, pero resucitó y se nos enseña que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Entonces, en este sentido, Jesús ya no solamente cubrió, sino que borró. La sangre de Jesús en cada uno de nosotros realmente perdonó. Ya no solamente se cubría, pero se nos explica a nosotros a qué se refiere esta palabra usando otras traducciones. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, y sobre todo
Fíjense, la palabra, ante todo, Reina Valera, palabra de Dios para todos y sobre todo, ámense profundamente porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. El amor paciente, como el amor de Dios, nos puede llevar a tener esa esperanza de que en alguien encontremos perdón o que podamos otorgar ese perdón. Confiar que Dios puede transformar la mente y el corazón de las personas. Pedro está dándoles valor, está preparando a este grupo de cristianos a lo que venía. Y algo que puede sostener a una comunidad cristiana es el amor de Dios que hay en nuestros corazones para ayudarnos y levantarnos unos a otros, llorar con el que llora, reír con el que ríe y darle la mano a nuestro hermano que se encuentra caído. Por eso dice, el amor no es ciego, pero el apóstol Pablo usaba estas palabras, o ustedes que son maduros y espirituales, ayuden a los inexpertos, ayuden a que se levanten aquellos que están caídos, parafraseando las palabras. Por eso dice Pedro, y sobre todo ámense profundamente, porque el amor que Dios ha puesto en ti, es capaz de perdonar. En Proverbios 10:12 dice Salomón, el odio produce más odio, el amor todo lo perdona. ¿A quién podríamos o a quién podemos aplicar estas palabras? A Dios, a Jesús, pero también a nosotros, por el ejemplo que nos está dando, aunque el que perdona realmente todo es Dios, pero nos habla de el pensamiento que Dios puso en Salomón al ver situaciones donde el odio provocaba más odio. Una frase que un presidente actual dijo, amor con amor se paga. Bueno, en el juego de palabras son unas traducciones bíblicas. El amor todo lo perdona. Muy bien. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. No sé cuántos o cuántos son hospedadores, a cuánto les gusta realmente hospedar a las personas, sobre todo a hermanos. Yo tengo muy bonitas experiencias de ir a diferentes estados y simplemente al entablar una conversación o cruzar algunas palabras con algunos cristianos, es como si nos hubiéramos visto toda la vida, porque hablamos el mismo lenguaje, porque se tiene el mismo amor y Dios hace que haya esa unidad y esa conexión donde el espíritu de Él y nuestro espíritu damos testimonio de que somos hijos de Dios. Y la misma Biblia dice que a veces se le da el hospedaje a alguien sin saber que has hospedado ángeles, o sea, mensajeros enviados del Señor. Y es una bendición, de verdad. Ahora, estamos hablando de este tema de la administración, ¿verdad? Para no perder de la gracia de Dios, las instrucciones a los administradores. Entonces, el amor se debe practicar de la manera correcta, administrar, vamos a decir, en nuestra vida. Pero también el hospedar, pero sin murmuración. Hospedados los unos a los otros. La palabra griega significa amor a los extraños. El amor es algo muy práctico y no solo emocional.
En el tiempo de Pedro, el amor incluía abrir las puertas de la casa y cuidar a los cristianos necesitados, como era el caso de los predicadores itinerantes. También suponía el ofrecimiento de la casa para los cultos de la iglesia. La Biblia también enseña que los cristianos deben ser hospitalarios con personas a quienes no conocen. Y bueno, hoy la aplicación de el principio no cambia. Sí, el principio del texto no cambia. La aplicación en nuestro contexto hoy es diferente, no el principio. Hoy nosotros tenemos que saber si es un hijo o no es un hijo de Dios, saber a quién estamos hospedando, no negarnos a hospedar. Si me gusta hospedar, no voy a tener ningún problema con saber que puedo recibir a un misionero o a un pastor o a un hermano, preparar la mesa para compartir los alimentos. Ha cambiado ciertamente algunas cosas de la aplicación, pero no el principio. Debemos ser buenos administradores de la gracia. Ok. Versículo 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a mí, no, ¿verdad? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, ya sea que hables o ministres, ¿sí?, sea Dios glorificado por Jesucristo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Algunas personas muy conscientes de sus talentos creen que tienen el derecho de usar aptitudes como lo consideren conveniente. Otras creen que no tienen ningún talento. Le han preguntado a usted a alguien, oye, ¿cuál es tu talento? No sé, y no sé si tengo algún talento. Es lo que, bueno, es lo que hasta ese momento ellos han aprendido, o no han llegado tal vez a alguno de estos textos que vamos a mencionar, pero al pertenecer al pueblo y a la iglesia del Señor, todos tenemos algo, todos hemos recibido de parte del Señor. Pero hay algo que no tenemos que olvidar, como este principio, que debemos nosotros ministrarlo a los otros, según el don que hayamos recibido o que has recibido, ¿sí? No tengo ningún don, alguien puede decir. Bueno, halle el tuyo, y úsalo. También destaca que deben dedicarse a los demás nuestros talentos. Ninguno de ellos es para nuestro disfrute exclusivo, aunque algunos por ahí lo usan para enriquecerse. Y qué triste, pero cada uno pues dará cuentas al Señor por lo que uno ha recibido de Dios para ministrarlo a los demás y no para nosotros mismos. Pedro menciona el hablar y el servicio a los demás. Pablo los pone en la lista e incluye otros dones más. En Romanos capítulo Reina Valera 12 del versículos 6 al 8 dice lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, la multiforme gracia de Dios, según la gracia que nos es dada, la gracia que nos salvó, la gracia que nos sostiene, la gracia que nos capacita para vivir nuestra vida cristiana, también nos ha dado dones el Señor. Si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿Por qué hace énfasis Pablo en esto? El de servicio no dice que enseña, aunque enseña con su servicio, ¿verdad? Dice el de servicio en servir. Si tienes nada más el de servicio.
Ahora, si tiene servicio y enseñanza, sirve y enseña. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Y algunos no saben exhortar, algunos condenan cuando están exhortando. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Primera de Corintios 12, del 8 al 11. ¿Listos? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y esta afirmación es tan importante que muchos no toman en cuenta y que por eso dicen, voy a orar por ti y te voy a impartir dones, porque el Espíritu de Dios está en mí, también está en mí, pero el que imparte dones, el que da cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando la verdad llega a nuestras vidas, cuando somos llenos de gracia, del poder, que es el Espíritu de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué tan importante es esta palabra como Él quiere? Bueno, lo que quiere decir que no es como yo quiera, es como Él quiere. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hay una pregunta. ¿Cómo es glorificado Dios cuando usamos nuestros dones? ¿Cómo es glorificado Dios cuando usamos nuestros dones? Y aquí me gustaría abrir este tiempo para diálogo con ustedes, para que ustedes me digan cómo es glorificado Dios cuando usamos nuestros dones. Al menos dos personas que quieran participar. ¿Cómo es glorificado Dios cuando usamos nuestros dones? ¿Cómo? Yo tengo ahí una respuesta, pero, y sí, los agarro de sorpresa, ¿verdad? Pero, ¿cómo? Yo en mi vida he glorificado a Dios con el don, con los dones que el Señor me ha dado. Bueno, los hago reflexionar, piensen en ello mientras les comparto esto. Cuando los usamos como Él quiere o como Él indica. ¿Y qué fue lo que Él indicó según lo que nosotros vimos? Lo que dice cada uno según el don que ha recibido, primera de Pedro 4:10, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. Entonces, tiene sentido, ¿verdad? La pregunta, ¿cómo es glorificado Dios cuando usamos nuestros dones? Cuando los usamos como Él indica para ayudar a los demás. Y ellos a los que ayudes verán a Jesucristo en ti y lo alabarán por la ayuda que reciban. Entonces, Pedro pudo haber estado pensando en las palabras de Jesús. ¿Cuáles palabras? Fíjense, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
¿Qué estaba haciendo Pedro al escribir esta carta, inspirado por el Espíritu Santo? El don o los dones que le había dado el Señor cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, uno de ellos fue enseñarles a vivir la vida cristiana, a instruirlos, a hablarles acerca de Dios, del Espíritu Santo, de la iglesia, de la segunda venida de el Señor Jesús, de las pruebas, de las persecuciones, de la esperanza que tenemos. Entonces, todo lo que estaba haciendo Pedro era luz para los hombres, pero esa luz era la luz que estaba en él era el Señor Jesús. Y aquella luz vino a este mundo, el Señor Jesús. Entonces, a través de Jesús es que podemos alumbrar. Muchos dicen, tú brillas con luz propia. Bueno, se entiende, ¿verdad? Cuando decimos que uno brilla con luz propia, pero la realidad es que como cristianos tenemos que decir, si hay alguna luz que brilla en mí, es el Señor, no soy yo. Muy bien, aquí llegamos a la lección número 13, vamos a la 14, que es un poco más corta, haciendo bien por mal. Bueno, anticipando las dificultades que los creyentes de Asia Menor estaban a punto de enfrentar, Pedro animó a sus lectores a soportar el sufrimiento con una fe como la de Cristo, de tal manera que se identificaran más con él, recibirían bendición y confiarían en Dios completamente. ¿Por qué? Bueno, por soportar el sufrimiento. Fíjense, soportar el sufrimiento. ¿Recibirían qué? Bendición y confiarían más en Dios. Realmente esto llevó a los cristianos de esa época a recibir bendición y confiar más en Dios. De verdad que sí. Es el mismo propósito, principio, y debe ser en este sentido la misma aplicación para nosotros hoy, sí, porque la palabra nos está preparando para lo por venir, para enfrentar lo que va a venir más adelante o en este caso lo que algunos están enfrentando en sus propias vidas. Al confiar en el Señor y en los procesos del Señor, recibimos bendición y nos acerca más al Señor. ¿Se acuerdan las palabras de Job cuando dice en el capítulo que no, en todo esto no pecó Job ni halló despropósito alguno? ¿Sabía Job a través de su relación con Dios que detrás de todo ello había un propósito? Al final, Job soportó, él aguantó, confió en el Señor, mantuvo su integridad. Ciertamente en el proceso pueden pasar algunas cosas, pero qué importante es agarrarnos del Señor, confiar en el Señor completamente. Eso es fe. Y al final el Señor lo bendijo grandemente. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, ¿sí? Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro advirtió a sus lectores acerca de el periodo de persecución más intenso que se avecinaba. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La Biblia de las Américas traduce esta última frase del fuego de prueba de en medio de vosotros ha venido, fíjense, este fuego ha venido para probarlos.
Literal, si hablamos de esta traducción literal, podría leerse, el incendio que está entre vosotros, ¿sí? Literalmente la traducción dice, el incendio que está entre vosotros. Pero hay unas maravillosas palabras de Dios, por eso la Biblia es perfecta y no se contradice, porque nosotros leemos en textos como en Isaías cuando dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, el fuego de la prueba. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y la maravillosa promesa, yo estaré contigo. Entonces, tenemos esa promesa del Señor. El significado puede ser metafórico, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 7, donde el contexto es bastante similar. Sin embargo, podría aplicarse perfectamente a la realidad histórica de la persecución que sufrieron los cristianos bajo Nerón. Por eso debemos de leer constantemente la Biblia para tener conocimiento de lo histórico, tener en cuenta el contexto histórico, qué estaba sucediendo en ese momento cuando Pedro estaba escribiendo o cualquier otro escritor de la Biblia. ¿Por qué dijo eso realmente? ¿Qué quería transmitir el escritor y cómo lo entendieron aquellos cristianos que escucharon por primera vez estas palabras o estaban dando a conocer estas experiencias a alguien más? Tenemos que saber cómo estaban los destinatarios originales. Entonces, ustedes saben qué fue lo que hizo Nerón. Ah, en la historia se nos habla acerca de cómo fue este emperador, este César. Los cristianos fueron culpados de quemar Roma y algunos fueron cubiertos con brea y usados como antorchas vivientes para alumbrar los jardines imperiales durante la noche, el fuego de la prueba. O lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que podía referirse a un significado metafórico, donde la realidad era de que los habían acusado de este incendio, pero ahora a ellos los estaban usando como antorchas vivientes. Pedro pudo haber creído que era probable que los oficiales de las provincias alrededor siguieran el ejemplo de su emperador y quemaran a los cristianos de Asia Menor poniéndolos sobre estacas o tal vez usándolos como antorchas. Tal persecución no debe tomar a los cristianos por sorpresa, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Porque si del árbol, dice la escritura, hicieron esto, ¿qué no harán con las ramas? Hieren al pastor y se dispersan las ovejas. Entonces, estamos expuestos a lo largo de la historia de la iglesia, desde los primeros cristianos, hablando de la iglesia, primeros cristianos han sufrido tribulación, han sufrido persecución y ha sido por lo mismo, por causa del Señor Jesús y del Evangelio. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si nos gozamos por cuanto sois participantes, dice, sufrir por la causa de Cristo debería causar regocijo debido a que a través del sufrimiento los cristianos se identifican aún más con el Señor. Compartir los sufrimientos de Cristo resulta en, inciso A, gozo con Él. Ahora, la palabra con gran alegría se traduce como, o ha sido traducida como, os alegráis. Si sufrimos o padecemos por causa del Señor, debemos alegrarnos. ¿Se acuerdan cómo salieron alegres o llenos de gozo Pedro y Juan cuando fueron azotados? Pablo y Silas cantando alabanzas.
Inciso B, ¿cuál es uno de los resultados? Tener más comunión con Él. C, ser glorificado con Él. Y D, al final, reinar con Él. El Nuevo Testamento es claro al enseñar que aquellos que toman parte del sufrimiento de Cristo, y es una afirmación que hace la palabra de Dios, también tendrán parte en su gloria cuando llegue la revelación. Pedro presentó esta verdad con motivo para tener esperanza futura y regocijarse en el presente mientras estaban soportando la persecución. Y la historia nos habla acerca de Pedro. Bueno, no me adelanto, les comparto esto que ya sabemos. Pedro sufrió y también él fue crucificado y pidió que fuera crucificado de cabeza. Él que escribió esta carta, él que escribió esta carta, sabía lo que estaba diciendo. Si sufrimos, también reinaremos con él, como lo expresa el apóstol Pablo. 14 y 15. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Una vez más, Pedro recuerda las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, arriba del versículo 17 dice, podemos estar seguros que todas las veces que suframos por causa de nuestra lealtad a Cristo, Él estará con nosotros para siempre. Y la palabra lealtad tiene un significado muy fuerte porque el ejemplo de ello nos lo mostró el Señor Jesús. Desde que vino, desde que estuvo en su ministerio por algunos años, desde que Él dio su vida y se volvió a levantar. Entonces, podemos estar seguros, les repito, que todas las veces que suframos por causa de la lealtad a Cristo, y debemos hacernos la pregunta, ¿somos realmente leales? Debemos esforzarnos día por día, día tras día, para ser leales porque Él estará con nosotros. Versículo 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esta referencia no es respecto al juicio final, sino a la disciplina purificadora de Dios, hablando de este versículo, como lo menciona Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bueno, a menudo Dios permite que las consecuencias del pecado sigan su curso, aún con los creyentes. Él lo hace por varias razones y aquí les menciono cuatro. Para mostrar nuestra potencialidad para pecar. Si nos descuidamos, pecamos. Si estamos en vela, estamos velando, estamos hablando de vigilarnos moralmente, vamos a estar cerca del Señor para hacer lo correcto. Dos, para animarnos a alejarnos del pecado y depender cada vez más de él. Tres, para prepararnos a fin de enfrentarnos a otra tentación aún más dura en el futuro, porque estamos creciendo, porque los ataques van a ser más agresivos, porque no solo Dios te ve,
sino el enemigo, para ayudarnos a permanecer fieles y seguir dependiendo de él. Lealtad. Si los creyentes necesitan disciplina terrenal de Dios, ¿cuánto más recibirán los no creyentes? Si los creyentes con dificultad se salvan gracias a la misericordia de Dios, ¿qué oportunidad tienen los que rechazan a Cristo? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Traducción del lenguaje actual. Por eso, los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide. Entonces, si pasamos por alguna lucha, prueba o tentación, recuerden que la voluntad de Dios está actuando y esto nos va a llevar para acercarnos y depender cada día más de Él. Y debemos encomendarnos a Él. Debemos pedirle, ¿sí? O debemos dejar que Dios nos cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Y si estas situaciones sucedieron en estos destinatarios originales a los que pastoreaba Pedro y a los que les escribía, también a nosotros en su momento nos va a pasar o van a suceder cosas todavía más difíciles porque superas una tentación y viene una más grande, ¿cierto o no? Superas una prueba y viene una prueba más grande. Si alguien dijo alguna mentirilla ahí de ti, se viene toda una avalancha. Debemos velar en oración, o sea, debemos de estar en vigilancia moral. Debemos estar acercándonos a Dios cada día más. Una frase que dijo un teólogo y que ya les compartí: mientras más conozco a Dios, más me conozco a mí. Entonces, en el ser humano hay un potencial para pecar, pero en Dios está la santidad. Entonces, debemos acercarnos a la santidad porque somos un pueblo santo. En ello, debemos nosotros dejar que nuestra mente y nuestro corazón sean cuidados por el Señor. Sí, debemos estar en oración, en vigilancia moral, pero nadie va a cuidarte mejor que el Señor. Nadie. Debemos de ponernos bajo el cuidado de Dios y que Él nos enseñe. Así como la gracia nos alcanzó para salvarnos, esa gracia también nos va a sostener y nos va a dar el poder para vivir en este mundo. Y algo que debemos aprender, y espero que puedan ustedes profundizar más en esta palabra: lealtad. Debemos de ser fieles y leales al Señor, al propósito y a su voluntad, porque si Dios quiere, vamos a pasar por diferentes situaciones, pero debemos mantenernos fiel para que Él esté con nosotros. Y aún así, aunque seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a Él mismo. Así es que todos los dones que tenemos es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Todo lo que el Señor ha puesto en nosotros por medio de su Espíritu Santo es para bendecirnos, es para levantarnos, para poder hacer el bien y no pagarle a alguien mal por mal, sino el Señor Jesús siempre devolvió bien, aunque a él le hacían mal. Eso es algo que tenemos nosotros que practicar. Entonces, pues hasta aquí llegamos con esta lección.